Qué privilegio es el poder estar una vez más juntas para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Estamos viviendo en tiempos difíciles en el que podemos encontrar que nuestro corazón es asaltado con temores, con miedo, y de eso es de lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Sabías que en la Biblia el no temas es un mandato repetido a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis? Dios nos anima a no temer. Se ha dicho que hay más de 365 no temas, uno para cada día del año. Pero en realidad esto se refiere a la necesidad que tenemos de ser recordadas en no temer, en confiar en Dios cada día. En el Salmo 34, versículo 4, dice el salmista: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Vamos a tener temores? Sí. ¿Vamos a sentir miedo? ¿A sentirnos asustadas? Sí. Es parte de nuestra humana debilidad. Es una condición que todas poseemos. Todas, sin excepción. Tuvimos, tenemos y tendremos miedos. Enfrentaremos temores. Habrá situaciones en nuestra vida que vendrán a alarmarnos, a asustarnos, pero es Dios en su amor el que nos libra. En esta hora te voy a invitar a que hagamos juntas una oración. Padre amado Señor, te damos gracias a ti. Nos acercamos con la confianza de saber que tú tienes amor y completo cuidado de todos nosotros, de todo lo que somos, en espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, está bajo tu cuidado. Con esa convicción, te pedimos a ti que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, que a través de la exposición de tu palabra, de ver cómo tú has obrado en la vida de otros, podamos entender que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú continúas obrando en nuestras vidas, que tú obras a nuestro favor, que tú eres el que nos enseña a vivir sin temores. Te damos gracias a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, que nos dirija, que nos redarguya, que nos afirme y nos edifique a cada una en ti, Padre amado. Gracias. Amén. Voy a compartir una definición de lo que es el temor o el miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable. Es una alteración del ánimo provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, que puede ser presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o a la amenaza. Comienza con un estímulo estresante afectando nuestro cuerpo, porque hay una liberación de sustancias químicas que producen esa tensión en nuestro cuerpo, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración. A nivel de nuestro ánimo, anímicamente, nuestras emociones, nos afecta porque está asociado también con la ansiedad, con la angustia, la desconfianza, el desánimo, la tristeza, la desesperación, la depresión, la frustración, la rabia y la ira. Aparece cuando no encontramos una respuesta, cuando no tenemos control de la situación. Existe el miedo llamado de carácter adaptativo, y ese tipo de miedo es una emoción con la que nacemos y en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos de peligros, a ser prudentes. Esta es una alarma natural que poseemos todos los seres creados por Dios y no interfiere con la normalidad de la vida. Es de corta duración y se presenta ante un estímulo dañino, un peligro,
Por ejemplo, vamos a cruzar la calle y cuando estamos en medio del cruce notamos un auto que viene a toda velocidad hacia nosotras. En ese momento la reacción de nuestro cuerpo es ese miedo que sentimos va a llevar a que haya una liberación de sustancias químicas, acelerar la adrenalina, por lo cual va a haber una respuesta inmediata, vamos a poder movernos rápidamente, salir de esa situación de peligro, de una forma que en condiciones fisiológicamente normales no lo podríamos hacer. Ese no es el tipo de miedo, de emoción en la cual Dios nos anima una y otra vez a alejarnos, a no tener, sino que es más bien el tipo de temor, de miedo que se genera en nuestras vidas a partir de situaciones críticas, de conflictos, de problemas, ante los cuales no sabemos cómo reaccionar o qué hacer. La fuente de ese miedo, de ese temor, de esa alarma, está relacionada con el sufrimiento físico o emocional. Como miedos podemos decir el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la escasez económica, la incertidumbre sobre el futuro genera miedos, el miedo a la soledad, a la vejez, miedo al fracaso, al compromiso, miedo a enfrentar los conflictos en nuestro matrimonio, en las relaciones interpersonales, miedo a no poder tener hijos o a tenerlos y verlos vivir de una forma que no agrada a Dios, el miedo al ridículo, a las burlas, a lo que otros piensan de nosotros. Si eres soltera puedes experimentar miedos a quedarte en esa condición, a no tener hijos, miedo a la presión social en la que vivimos. Ese tipo de miedo, ese temor es el que Dios dice una y otra vez, no temas. Y nos da razones por las cuales no temer. Y las razones están asociadas con Él, con su amor, con su cuidado, con su previsión. Esto nos permite entender que Dios nos conoce. Él es nuestro creador. Él es nuestro formador. Él sabe exactamente cómo somos porque hemos sido diseñadas por Él. Y Él conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestras tentaciones, el pecado en el cual aún habita en nosotros, en el cuerpo, y las limitaciones que poseemos. Y es Él el que viene en nuestro socorro. Por eso titulé esta enseñanza, Jesús sale a tu encuentro y te dice, no temas. Con ello te voy a invitar a que vayamos juntas al libro de Mateo, en el capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y vamos a observar cómo Jesús trata con el miedo que asaltó el corazón de dos mujeres a las que Él amaba. En Mateo 28:1 dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo.
vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Jesús salió a su encuentro y él les dijo: no tengan miedo, no teman. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo esto? María Magdalena y María eran dos de las discípulas de Jesús. Ellas habían tenido el privilegio de ser parte de su ministerio en esta tierra. Le servían de sus bienes. Ellas habían podido escuchar la enseñanza de la boca del Señor. Le habían visto a Jesús sanando enfermos, liberando a endemoniados. De hecho, María Magdalena recibió esa bendición de parte de Jesús. Ella fue liberada de 7 demonios, dice la palabra de Dios. Ellas habían presenciado que cuando el Señor levantó, dio vida a los muertos. Y si no lo habían presenciado, lo habían escuchado por los otros discípulos que presenciaron estos hechos. Habían tenido el regalo de ver a Jesús desplegando su amor, su compasión, su misericordia, su cuidado, alimentando a las multitudes, alimentando su cuerpo y también alimentando su alma con las verdades de Dios. Ellas lo habían reconocido como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el que había venido a liberarlas, como judías lo habían estado esperando. Y lo recibieron y colocaron y depositaron en Él todo su amor, toda su confianza. Pero ahora les encontramos aquí, caminando hacia el sepulcro, porque también fueron testigos presenciales de la muerte de Jesús, de la muerte de aquel al que amaban. Y pensemos cómo esto impactó sus vidas, sus emociones, aquel en el que habían puesto toda su esperanza y su confianza, les era quitado. Y aunque Jesús les había dicho, les había anticipado que esto iba a pasar, que era necesario de que Él muriera, porque era el propósito que Él venía a cumplir y a culminar en favor no solamente de ellas, sino de todas y cada uno de los que hemos puesto la fe en Él. Pero en este momento ellas no entendían lo que Jesús les había hablado. En Lucas capítulo 18, en el versículo del 31 al 33, Jesús está hablando a sus discípulos y le dice que era necesario que se cumpliera lo que los profetas habían hablado acerca del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, porque Él sería entregado a los gentiles, sería escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Sabemos que ellas presenciaron todo esto porque en Mateo capítulo 27, en el versículo 55, nos dice que ellas estaban ahí presenciando la crucifixión, la muerte de Jesús. Estaban mirando de lejos. También ellas contemplaron cuando el cuerpo del Señor fue bajado de la cruz al ser entregado a José de Arimatea y a Nicodemo, quienes fueron a pedir el cuerpo del Señor al Pilato. Ellos lo envolvieron en una sábana blanca y dice la palabra de Dios que lo depositaron en una tumba que pertenecía a José.
de la cual nunca se había hecho uso anteriormente. Estas mujeres siguieron a estos discípulos y vieron dónde colocaban el cuerpo del Señor. En Mateo 27, 61 dice que ellas estaban sentadas frente al sepulcro. Ahora las encontramos al tercer día de la muerte de Jesús. Y ellas vienen a preparar, a terminar de ungir el cuerpo del Señor en su sepultura. Y venían con un pensamiento, con una preocupación de quién les movería la piedra para que pudieran acceder al sepulcro. Vemos que en este momento ellas no estaban recordando todo lo que el Señor les había dicho, la confusión que estaban viviendo a causa del dolor, a causa del miedo, del espanto que produjo en sus corazones, de la desesperanza que estaban viviendo, la angustia, la tristeza. No recordaban que el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría. No se acercaban al sepulcro esperando contemplar el cumplimiento de esta profecía. No iban a buscar a Jesús resucitado. Ellas iban a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Y vemos que Dios en su gran amor envía un ángel para que remueva la piedra, para que ellas puedan contemplar la tumba vacía. Y entonces son recordadas por medio del ángel, que él les había dicho que resucitaría. Y dice la palabra de Dios en Lucas 8, que luego que ellas escucharon esto que el ángel les dijo, entonces se acordaron, volvieron a traer a memoria, volvieron a fijar en su mente esa verdad. Y eso fue lo que produjo el gozo, la alegría con el cual ellas salieron de ese sepulcro, corriendo a llevarles estas buenas nuevas a los discípulos. Y entonces ahí es cuando Jesús les sale a su encuentro. Ellas se tiran a sus pies a adorarle y el Señor otra vez habla en sus corazones. Les dice, no teman. Trata con sus emociones. Trata con ella, las anima a no temer. ¿Cuál era la razón por la cual no debían de temer? Porque Él estaba vivo. Se había cumplido todo lo que debía de cumplirse. Jesús, su Señor, estaba vivo, había resucitado. Asimismo como Él les había dejado saber que no los abandonaría, que no les dejaría huérfanos, que Él volvería. Aquí vemos el amor, la fidelidad de Dios. En ese no teman, en ese no tengan miedo que Jesús les dice, en eso no se alarmen, no estén asustadas ya, no se sientan espantadas. Estoy aquí. El Señor estaba ministrando sus corazones. Jesús estaba trayendo el consuelo a sus almas, estaba afirmándolas espiritualmente. Pueden estar plenamente confiadas en Jesús, en Dios. Él no nos falla. Miremos, estas mujeres se acercaron a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Y el Señor sale a su encuentro a prepararlas para la vida eterna que Él les había dado. Se acercan sin acordarse de sus palabras, sin poder entender lo que está pasando, y salen recordando las verdades que Él le habló, entendiendo. Se acercan tristes, con miedo, con dudas, con dolor, pero salen gozosas. Salen alegres, deleitándose, felices. Se acercan desesperanzadas y salen afirmadas en la fe de aquel que le prometió estar con ellas, no dejarlas, no abandonarlas.
se acercan a brindarle lo que ellas podrían pensar que era su último servicio al ungir su cuerpo muerto, y se encuentran con que aún van a seguir sirviéndole. El Señor inmediatamente después de decirle no temas, les da la encomienda, el regalo de que ellas sean las primeras en llevar las buenas nuevas acerca de la resurrección de Jesucristo. El Señor les había dicho que tuvieran paz. El Señor les había dicho que en el mundo tendrían aflicciones, pero que confíen porque Él venció. Y lo dijo antes de hacerlo, como un hecho consumado. Y ciertamente es así. Podemos confiar en Él. Y confiar es tener una esperanza firme, seguridad. Es la firme creencia en la fiabilidad de alguien, en la verdad, en la capacidad y en la fuerza de alguien. Es tener esta confianza, esta firme creencia en Jesús, en la verdad que hay en Él, en la capacidad y en la fuerza que hay en Él. Y eso es lo que nos da ánimo, aliento, vigor para vivir. Podemos ver aquí en la forma en que Dios en su gran amor trató con el miedo, con el temor que se había generado en María Magdalena y en María. Y vemos que Él no les habla de una forma reprensiva. El Señor no les recrimina que no se acordaron de lo que Él había dicho o que había incredulidad en ellas. No. Hubo ánimo y hay ánimo en esas palabras, porque Él conoce nuestra debilidad, así como conoció la debilidad de estas mujeres, así también Él conoce la nuestra. Y no tenemos que ocultar nuestros miedos ni temores. El Señor no espera que nosotras seamos heroínas, que conquistemos nuestros miedos y que alcancemos nuestra meta y que seamos fuertes y que digamos que todo lo podemos. No. Es mejor reconocer nuestra debilidad. El Señor quiere que reconozcamos nuestros miedos. ¿Cuáles son esas situaciones que estemos viviendo que se escapan de nuestro control y que están minando nuestro corazón y nuestra mente con temor, que nos llena de ansiedad, de tristeza, que está drenando nuestra energía emocional y física y afectando también nuestra vida espiritual porque nos lleva a una desesperanza? Ese es el gran peligro de no reconocer nuestros temores, nuestros miedos, de tratar de ignorarlos, de tratar de guardarlos debajo de la alfombra. Porque al hacer eso nos estamos exponiendo a un gran peligro. Estamos exponiéndonos a ser controladas por nuestros miedos y por ende a caer en pecado. Y eso es algo que ciertamente Dios no quiere para ninguna de nosotras. Entonces, con esa confianza, podemos acercarnos a Él. Es bueno saber, es maravilloso saber que Dios nos conoce tal cual somos y que Él nos ama. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotras en que siendo aún pecadoras, Cristo murió por nosotras. Este versículo nos trae la confirmación del amor de Dios para con nosotras, aún en nuestra condición pecadora, aún en nuestra debilidad. Cristo murió por nosotros. El Señor nos afirma en nuestro corazón
en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9 y 10, nos dice así: lo voy a personalizar para ti y para mí. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotras, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotras hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Un hecho consumado a favor tuyo, a favor mío. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar la vida glorificando a Dios proviene de Él a través de la persona de Jesucristo. En Él hemos recibido toda la bendición. Todo, es todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentar nuestros miedos, para alcanzar victoria, para vencerlos en el nombre de Jesús. El Señor mismo nos dice en Juan 15, versículo 13, dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y Él lo hizo por ti y por mí. Somos sus discípulas, somos redimidas por Él, salvadas por Él, santificadas por Él, fortalecidas por Él, en Él y para Él. Podemos confiar en ello, podemos descubrir nuestro corazón. Cualquiera que sea el miedo, el temor que está afligiendo tu vida, tu corazón, puedes traerlo con libertad y presentárselo a Él. Dejarle saber cómo te sientes. Entregarlo en sus manos, confiando en Jesús. El camino para alcanzar la victoria sobre nuestros miedos y temores no está en algo, está en alguien, en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 1. Dice: fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijas de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Dice: queridas hermanas, ahora somos hijas de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En nosotros aún no se ha manifestado todo lo que seremos. Seguimos habitando un cuerpo de carne, en el cual hay debilidad, en el cual hay pecado. Seguimos estando expuestas a peligros, a aflicciones, a situaciones problemáticas que van a generar en nosotros estos miedos, estos temores. Pero tenemos la confianza de saber de que Dios está obrando a nuestro favor. Tenemos en este vaso de barro el tesoro maravilloso de la presencia misma de Dios, el dunamis, el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios en ti y en mí, obrando a nuestro favor, santificándonos, porque vamos a lidiar con este tipo de situaciones hasta el último día de nuestras vidas. El Señor no ha dicho de que no vamos a tener conflictos ni problemas, que no van a haber situaciones de dolor, de enfermedad, de angustia. No, Él nos ha dicho de que vamos y que es necesario de que atravesemos por estas situaciones, pero Él ha prometido estar con nosotros.
Él ha prometido a través de su Espíritu el guiarnos, como su palabra nos dice en el libro de Juan, en los capítulos 14, 15, 16, vemos que tenemos al Consolador. Y el Consolador quiere decir que es uno llamado a nuestro lado para ayudarnos, para animarnos, para aconsejarnos. El Espíritu de verdad, el que nos enseñará todas las cosas que Jesús nos ha dicho, el que nos recordará todo, el que nos guiará a toda la verdad, esta verdad maravillosa que está en la persona de Cristo, el que nos da testimonio de quién es Jesús, de lo que hizo y lo que hace en nuestro favor, el que nos permite ver y contemplar la grandeza de su amor, porque dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él nos habla, Él nos ministra, Él nos consuela, Él nos anima en medio de nuestros temores, de nuestros miedos, y nos enseña a alcanzar la victoria poniendo nuestra fe y nuestra confianza no en nosotras, no en lo que nosotras podamos hacer o decir, sino en Jesucristo, en esta relación, en este pacto de amor al que hemos sido atraídas por Dios. Es Él el que nos va guiando, el que nos va fortaleciendo, el que nos va santificando para Él. Es Él el que habla esas verdades a nuestro corazón que son el ancla de nuestra alma. Es Él el que nos afirma en la esperanza que ha traído a nuestros corazones, en que, como dice su palabra en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotras la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, hasta que estemos en la presencia de Dios. Contaremos con su ayuda, contaremos con su fidelidad. Podemos confiar en su amor, en sus cuidados, en su soberanía en medio de todas las situaciones que afligen nuestro corazón. ¿Cuál es la salida? No es enfocarnos en nuestros problemas o aflicciones, no es el ignorarlos, no es el taparlos, es enfrentarlos con valor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, a través de esta relación que tenemos con Él, en oración, como dice su palabra, que por nada estemos afanosas, por nada estemos afligidas, angustiadas, sino que nos presentemos delante de Dios y que le entreguemos a Él en oración, en ruego, con acción de gracias, todas nuestras necesidades, porque de Él recibimos el oportuno socorro. Es entonces así que somos guiadas a este camino de libertad que Dios ha abierto para nosotras. ¿No alegra esto tu corazón? ¿No trae gozo a tu alma, libertad a tu espíritu de saber que contamos con Dios a nuestro favor, que contamos con su amor? Mira y escucha a Jesús diciéndote, no temas, confía en Él, busca en su palabra todos aquellos versículos que hablan acerca de los miedos por lo que tú estés atravesando. Ve a la palabra de Dios y escucha lo que Él habla a tu corazón. Enfrentemos nuestros miedos con la verdad de Dios. Dejémonos dirigir por el Espíritu de Dios, porque así como Dios envió a aquel ángel a mover la roca y a recordarles la verdad a María Magdalena y a María, el Espíritu de Dios es el que mueve la roca de nuestras vidas, es el que nos ayuda a mirar en fe, a confiar en el amor de Dios. Es el poder de Dios en ti y en mí el que nos guía a alcanzar la victoria.
Es un acto de la fe y es a causa de la fe que podemos tener confianza, que podemos enfrentar la vida con valor, con el vigor que proviene de Dios, con la calma que Él y solamente Él puede darnos en medio de las tormentas. En Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Ahí podemos agregar aquello que sea tu temor o el mío. ¿Quién nos separará? Nuestros miedos, temores, aflicciones, nuestras debilidades. No, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. He ahí nuestra fuerza. Oremos. Padre amado Señor, te damos gracias a ti por desnudar nuestros corazones. Gracias por traernos a memoria, por reafirmarnos a la grandeza de tu amor, Padre. Te pedimos a ti, Señor, que nos perdones si nos hemos quedado estancadas, arraigadas en nuestros miedos, en nuestros temores, y movida por nuestras emociones, hemos tomado decisiones apresuradas, hemos tenido reacciones pecaminosas. Padre amado, te pedimos que nos perdones y que nos limpies para ti. Y con confianza exponemos delante de ti nuestros miedos, Padre, nuestros temores. Te los entregamos a ti, Señor Dios nuestro, y tomamos esa palabra preciosa que tú nos das, que tú nos dices una y otra vez, ese ánimo de no temer porque tú estás con nosotros. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en ti. Podemos confiar en tu fidelidad. Podemos descansar en lo que tú haces a nosotras, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a estar alertas a cómo manejamos las situaciones, los conflictos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a no negar la debilidad que hay en nosotras, sino que a través de esa debilidad, tu poder sea el que reposa en nosotras, que podamos crecer en esta dependencia hacia ti, Padre amado, que podamos ensanchar nuestras tiendas, Señor, en fe, en confianza, en tu amor, Padre. Ayúdanos, Señor, a continuar corriendo la carrera de la fe, abrazadas a tu palabra, siendo dirigidas por tu Espíritu. Ayúdanos a alcanzar las victorias que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a vencer sobre nuestros miedos con la fuerza que proviene de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a que tu Espíritu sea el que nos siga dando el poder y la fortaleza para seguir creciendo delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a ser arraigadas y cimentadas en tu amor, para traer gloria y alabanza a tu nombre. Y a ti, Padre, que sabemos que eres tan poderoso para hacer en nuestras vidas muchísimo más allá de lo que nosotras podemos imaginar o pedirte. A ti, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.